Bien, en el caso de Zubiri, aparece una radicalización a la propia búsqueda de Heidegger. Heidegger piensa que el ámbito originario primario es el ámbito del ser, que es la constitución del sentido de las cosas a partir de la significatividad del mundo, ¿ah? Eh, que es justamente esta remisión de las cosas unas con otras, de las que en la que luego se funda el lenguaje. Zubiri dice, sí está bien eso, pero hay algo anterior a eso. Anterior a la significatividad del mundo es la respectividad en el ámbito de la realidad, que es un ámbito aún más radical significa de raíz, más primario. En ambos casos hay una estructura compleja, pero en el segundo se trata de un sistema de notas físicas, así como en en el caso del ser hay ser en y ser con como espacio de apertura y constitución. En el caso de la realidad tenemos las notas de, que hace del sistema un constructo. En todo caso, está claro que la complejidad es algo más radical que la mera concepción de relaciones entre cosas. Un rasgo esencial es entender que la complejidad implica superar la idea de identidad sustancial de las cosas. El pensamiento metafísico no, es no complejo porque se queda en la idea de sustancia como identidad de la cosa, independiente de la cosa. El foco de atención pasa de la cosa al sistema. Sistema significa la conexión. Y hay que ver, hay que estudiar de qué tipo de conexión se está hablando. No es un tipo de conexión relativa en donde cosas con identidad se juntan, sino respectiva, que la identidad de cada cosa implica la conexión. La conexión es constitutiva de la identidad de la cosa. La identidad de la cosa no es anterior a la conexión, sino que la conexión constituye la propia identidad de la cosa. Eso es respectividad. Es algo mucho más radical que la pura conexión sistémica de carácter relativo. En suma, no hay sujeto sino sistema o constructo. Eso es la consecuencia de entender la realidad como estructura, no como sustancia. Ahora bien, un tema grave es pensar el devenir. La tradición lo pensó desde la idea de potencia, en el caso de Aristóteles, o de fuerza, en el caso de Leibniz. El paso de la potencia al acto provoca un cambio en las cosas. El cambio es actualización de algo que ya es. El ya es, la forma a la que se dirige necesariamente la modificación, impidió aceptar la evolución y aún menos los mecanismos de la misma. La aleatoriedad que genera innovación es inconcebible si el principio de cambio está en la cosa misma. Si la cosa cambia porque pasa de una potencia a un acto que está prefigurado en la forma de dicha cosa, significa que los cambios están dirigidos por la necesidad. Es muy parecido a lo de Hegel, ¿verdad? O sea, el cambio refiere a una realización del concepto.
es una contingencia que va a terminar siendo necesidad. Y esto es, se dirige a lo que la cosa ya es, pero en potencia. Así las cosas, era inconcebible la creación de nuevas especies o la desaparición de estas. Las especies son formas, en el concepto riguroso de eidos, que son eternas y constituyen el telos o la finalidad a la que se dirigen. En este paso de potencia a acto, acto es completud. En griego, acto se dice entelekeia, algo que ha alcanzado su telos. Entelekeia es algo que ya está completo porque alcanzó, completó su finalidad, su telos, su fin. Muy otro es la idea del devenir que implica la noción de evolución en la naturaleza que inició en la segunda parte del siglo XIX. Por eso esta idea de evolución metió en crisis a la metafísica aristotélica. Concebir el devenir en la propia naturaleza estructural de las cosas modifica de igual manera la idea de fuerza. Muy parecido es el cambio que ocurrió en la manera de entender la gravedad. Con Newton era una fuerza y con Einstein ya no, sin una propiedad de la curvatura del espacio. Recordemos el cambio de concepto de gravedad de Newton a Einstein. Esto es, con el segundo, con Einstein, la gravedad se concibe de manera estructural. Así, de forma similar, el dinamismo o el devenir de la realidad es un efecto necesario de la respectividad, de lo que cada cosa es en función de las demás. Por ello, el devenir y el dinamismo es inherente a la realidad. Nos dice Zubiri, cito de la estructura dinámica de la realidad, dice, el devenir no es formalmente un cambio. El dinamismo no es otra cosa sino la realidad en su dar de sí. La realidad es en sí misma, por ser real, constitutiva y constitucionalmente dinamismo. Termina ahí la cita. Si la realidad es estructura dinámica, la pregunta que debemos hacer a Zubiri es, ¿cuáles son esas estructuras? La respuesta la compone justamente la totalidad del libro, y describe 6 estructuras. El dinamismo causal, el de la variación, el de la alteración, de la mismidad, de la suidad y de la convivencia. 6 estructuras dinámicas. Veamos algunos comentarios de ellas. El primero importante y que y que siempre hemos visto que desde la idea de causas, de las 4 causas de Aristóteles y luego la idea de causalidad en las categorías kantianas y luego la idea de causa en la fenomenología hegeliana, etc. Ahora veamos la noción de causa desde Zubiri. La tradición entiende causa como aquello de donde algo procede. Así, Aristóteles nos habló de 4 causas, ¿eh? La causa material, la formal, la eficiente y la causa final. En la modernidad, el tipo de causa que se hará hegemónica es la causa eficiente.
que da origen a la noción de ley de la naturaleza. Pero Zubiri, o en el caso de Hegel va a ser muy importante la causa final, que es teleológica. Pero Zubiri ve a la causalidad no como un principio, como un arjé o como razón suficiente, sino dice que la causalidad es pura y simplemente la funcionalidad de lo real en tanto que real. La causalidad es un momento de la actividad y como la actividad es efecto necesario de la respectividad, entonces la causalidad es la manera funcional de la respectividad. Fíjense bien, la causalidad es la manera funcional de la respectividad. Y recordemos que hay dos ámbitos de esta última. La externa, unas cosas en función de otras, y la respectividad interna, el sistema de notas que constituyen cada cosa. Bien, la segunda afecta al contenido talitativo de la realidad, lo que tal cosa es. Talitativo es de que tal cosa determinada. Y la primera afecta a la realidad como tal, como mundo, que es muy cercana a la idea de Heidegger. A propósito de este último tema, Zubiri dictó un curso sobre este asunto que constituyó un libro que es muy interesante, que justamente así se llama, Acerca del mundo. En este texto dice Zubiri, antes que una conexión antecedente de orden causal, tiene que haber unidad antecedente de orden estructural. Esto es, algo así como un orden causal estructural o estructurante. Gracias a esta dimensión es que la realidad tiene carácter de dominio, de poder. El poder es efecto de la unidad estructural. Veamos en palabras de Zubiri, dice, poder, fuerza y estructura son tres dimensiones irreductibles, pero que unitariamente constituyen el carácter complejo de la realidad. Eso lo dicen acerca del mundo. La unidad de lo real mana cierta función causal, pues. En forma muy esquemática podemos expresarla como causa estructural, que se manifiesta como un poder. Así se amplía la noción de causa, que no se reduce solo a la idea de determinación. En el caso de la variación, es una forma dinámica muy elemental. La variación es la manera de generar diferencia en la realidad. Y dice Sweetie, variar significa que varían justamente las notas más o menos adherentes. Esto es desde la variación del lugar, que es una manera de conformar el espacio de cada cosa, hasta la modificación de alguna de las notas en alguna cosa. Y viene luego la alteración. Dice, toda sustantividad es constitutivamente emergente. Ninguna reposa sobre sí misma. Esto la alteración nos hace caer en la cuenta que todas las cosas salen de las otras. Por eso Spinoza dice que no hay sustancias distintas, múltiples, porque no hay nada independiente. Todas las cosas salen de las otras. El emerger implica una modificación en la configuración
de las sustantividades. En la alteración el mundo da de sí y genera un otro. En la alteración lo que se transforma es una estructura, o en forma más precisa, una estructura que da de sí otras estructuras. De la variación a la transformación tiene lugar la evolución. Esta última es la posibilidad de integrar las mutaciones en los procesos de especiación. Esta es fundamental, el tema de alteración, que es diferente el tema de la alteración que el de la variación o el de causación. Son estructuras distintas de la dinámica de lo real. En el caso de la mismidad, es la dinamicidad es lo más propio de la vida, la mismidad. Un ser viviente no solo tiene un entorno como el resto de los entes, sino tiene un medio como espacio vital. Todo ser viviente tiene una actividad dirigida a la persistencia de sus estructuras sustantivas. Eso lo vemos en la reproducción. De esta manera se entiende su actividad básica de suscitación-respuesta entre el organismo vivo y su medio. El término que dará luz sobre las diversas formas de suscitación-respuesta es la que los diferentes tipos de seres vivos se enfrentan a su medio y es el siguiente. Hago una cita. Hay un modo primario de enfrentarse con las cosas que es justamente una habitud. Una habitud es un modo de habérselas con las cosas. Bien, eso dice en estructura dinámica de la realidad. Una manera primaria de habitud es el sentir y el nutrirse. O sea, el sentir y el nutrirse es una forma de habérselas con las cosas. Lo que en Husserl es el esquema del intencionar, donde hay un acto, una noesis, y un objeto del acto, el noema. Y en esa estructura intencional se describe toda la vida de la conciencia. Subiri lo convierte en el análisis no de la conciencia, sino de la habitud. El modo como las cosas se presentan al viviente determinan lo que son para éste. Por ejemplo, la habitud de nutrirse las cosas se presentan como alimento. O en la medida en que se presentan las cosas como término de sentirlas, tienen una formalidad que Zubiri llama estimulidad. Todo el sistema de cosas que lo rodean tiene un carácter de estímulo para el animal. Entonces, la evolución va complejizando la materia viva. El paso de la materia que siente es un salto enorme que compone la animalización de la vida en la que aparece la función del sentir. Luego viene la corticalización de los animales que hace posible otro tipo de hiperformalizaciones, que serán lo que propiamente entendemos como humanas, que además complejiza la estructura dinámica de la mismidad, en el que el ser vivo despliega su actividad para ser o seguir siendo lo que ya era. La forma de la mismidad que modifica conforme se pasa de la alimentación a la estimulidad y de esta a la forma de realidad. O sea, la realidad va a implicar una habitud especial en donde las cosas no se presentan eh, ante el animal como un mero estímulo, sino como la inteligencia las va a percibir como siendo de suyo. Dice Zubiri,
La mismidad es esencial y formalmente un acto de poseerse. Por ello la vida es justamente un poseerse. Por ello, mm, la forma de autoposesión se modifica conforme la estructura viva se complejiza. Dice Zubiri, el viviente es aquella realidad cuya forma de realidad consiste en darse a sí propio su propia mismidad, captar lo propio del modo de realidad de la vida. Toda la realidad es activa, pero la actividad de la realidad vital es la mismidad, o sea, la autoposesión. El autos, en griego autos, de donde viene autoposesión, es el sí mismo, es lo que entendemos, es lo que traducimos por mismidad. Bien, este autos, esta mismidad, es la forma dinámica que constituye el principio de realidad vital, o sea, el modo de realidad del viviente. Dice Zubiri, el viviente es un sí mismo. El movimiento de la vitalidad no se limita a salir del viviente y quedar en él, sino que en él y por él es como sigue siendo mismas las estructuras. El viviente es aquella realidad que no puede ser él mismo más que no siendo jamás lo mismo. Termina cita. El ser viviente, pues, precisa moverse para no ser nunca lo mismo, para justamente seguir siendo el mismo. Entonces nunca somos, en el caso de nosotros en tanto que vivientes, para seguir siendo el mismo, tenemos una forma de dinamicidad que no somos lo mismo. Continuamos con el siguiente video.